Bien, vamos a continuar entonces analizando la tabla de tensiones admisibles en función de la temperatura, la ANSI B31.1. Entonces, nosotros en esta tabla lo que vamos a hacer es seleccionar primero el material, ¿eh? Ya repito, los primeros son aceros comunes, acero de bajo contenido de carbono, y a medida que va bajando la tabla vamos teniendo materiales que, si ustedes ven aquí en la parte baja, la composición química que van teniendo esos aceros. En los primeros no tiene composición química porque, digamos, un acero del carbono común, no tiene aleantes. A medida que va aumentando o variando, digamos, las aleaciones y los aleantes, van a ir cambiando la denominación, ¿sí? Fíjense, llegamos al SA312, que es un equivalente a la ISI 304, el SA312 también es un equivalente al 316, a ISI 316, donde son aceros aleados y con mucho cromo y níquel, que son los aceros inoxidables, ¿sí? Entonces, tenemos desde un extremo de la tabla aceros que no resisten, digamos, la corrosión para, digamos, tratamientos comunes, y en este otro extremo tenemos los SA312, que son aceros resistentes a la corrosión. Y en el medio tenemos otra gama de aceros que no son ni tan resistentes a la corrosión y son un poco más resistentes que los aceros comunes. ¿Por qué tenemos esta variedad de aceros? Porque quizás con las presiones que nosotros tengamos, tendremos que buscar a lo mejor no un acero al carbono común, sino ya con alguna aliante. A lo mejor algún acero acá de la parte media, supongamos un SA333, grado 3, donde a menos 10 grados y a 40 grados tiene una tensión admisible de 1150 kilos por centímetro cuadrado contra 850 que tenía un acero al carbono común, ¿verdad? Entonces, en función de mis necesidades de diseños, por ejemplo, si me sale en este caso, un espesor de caño muy grande, que quizás a lo mejor no encuentro en la tabla, por decir, lo que tengo que hacer es mejorar la calidad del acero, mejorar sus cualidades, por lo tanto, mejorar su tensión admisible, y el espesor entonces me va a salir un poco menor, ¿no es cierto?, que el anterior, porque justamente la tensión admisible es mayor. ¿Se entendió? Entonces, ustedes con esta tabla y con la de cañería schedule, donde salía el valor de las dimensiones, en realidad, de la cañería, ¿la están viendo ahí? Bien. Esta entonces es la tabla que ustedes se van a valer. Por ejemplo, dijimos 8 pulgadas nominal, sería este valor de cañería. El diámetro externo, que aquí está en esta columna, sería 219,1. Bien, ese sería el diámetro exterior que ustedes deberían poner ahí en la fórmula. Lo que van a obtener ustedes después de la fórmula, dijimos que esté el valor del espesor de la cañería. Entonces, el valor del espesor, ustedes tendrán que venir a esta misma tabla, ver cuáles de estos valores de espesor les da como resultado, e irse arriba y entonces buscar un caño que quedara de la siguiente forma. Sería un caño de 8 pulgadas, schedule 20, 30, 40, 60. Con eso quedaría definido el caño que nosotros necesitamos. ¿De acuerdo? Bien. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Bien. Vamos a continuar con el apunte del PIPI en español, y vamos a analizar un poquito ahora el factor temperatura. El factor de la temperatura
Aquí vamos a ir a la página 74, ¿sí? Que es el tema 6 del apunte este, la temperatura de diseño de las cañerías. La temperatura de diseño de las cañerías. Bien, bien, acá vamos a ver un poco lo que son las reacciones, digamos, que una cañería con temperatura puede tener. Más que las reacciones, yo diría que sería la deformación y el efecto que esa deformación puede causar, que seguramente en algún lado lo tendrá que descargar. Lo puede descargar algún soporte o lo puede descargar con una deformación elástica de la cañería, ¿sí? Entonces, la dilatación térmica va a producir un empuje en algunos puntos de fijación. Por lo tanto, como dijimos siempre, en esta cañería no va a haber tantos puntos fijos, sino que serían más que todo puntos de apoyos y puntos de guía para que la cañería se pueda mover libremente en alguna dirección que nosotros estemos eh, contemplando, pero que no haya puntos fijos en donde la cañería haga esfuerzos, sobre esfuerzos y se pueda romper. Para controlar la dilatación, ya estuvimos viendo recién vimos otras clases donde se encuentran, ¿se acuerdan ustedes? Las bridas, digamos, tipo fuelles, donde la dilatación es absorbida por esos especies de fuelles metálicos que absorbían la dilatación. También se pueden, que serían los elementos deformables en línea que marca el primer punto, ¿sí? La geometría también de la línea de la cañería también es muy importante. Siempre direccionar en el espacio de la cañería mejora mucho las dilataciones y las deformaciones elásticas de la cañería propiamente dicha. No hay que hacer toda la cañería en un mismo plano, sino que ir variando de plano justamente para que se haga un poco más flexible. Y siempre una cañería más larga va a ser más flexible que una más corta. Con esto no quiero decirle que pongan caño a lo tonto, sino que siempre algunos metritos más de caño se podrían, digamos, eh, utilizar en pos de absorber estas dilataciones y que la cañería se deforme elásticamente, ¿no? La junta de expansión, acá menciono la junta de expansión, no me salía recién la palabra, la junta de expansión son las que absorben estas dilataciones, ¿cierto? Y la flexibilidad que va a tener la cañería va a ser la capacidad de absorber estas dilataciones. Las cañerías normalmente en funcionamiento se deforman y esa deformación pasa a ser la nueva forma de la cañería. Muchas veces no vuelven a la forma original, ¿no? Después de alguna parada, sino que han quedado en una semideformación entre la primera puesta, digamos, en la primera armado de la cañería y la deformación cuando ha tenido ya el funcionamiento y la deformación por temperatura. Entonces, quedaría deformada en una nueva posición, obviamente en equilibrio, que le ha dado su nuevo estado, digamos, ¿sí? Para explicarle un poquito esto antes de entrar en la deformación propiamente dicha, les quería mostrar un poco de qué manera sacar esos esfuerzos en las cañerías para, obviamente, sacar el valor, ¿no?, de esos esfuerzos. ¿Dónde me quedo? Bien, gracias. Acá otra cosa que le quería mostrar, ya que lo tengo aquí abierto, y para algunos que por ahí están haciendo algunos cálculos de soldadura, esta es la tabla de las eficiencias de las soldaduras. El valor de E que acompaña a las fórmulas de código ASME para cuando tenemos recipientes soldados. El tipo de junta que se hace, por ejemplo, en este caso, una junta tope doble, como son espesores importantes, se le hace un trabajo en los dos ángulos, en la parte inferior y la parte superior, ¿sí? La eficiencia es del 80% básica, y
sin radiografía y sin tratamiento térmico, la eficiencia sigue siendo 80. ¿Sí? 0,80% sería el valor de E. En el caso de algunas otras formas de soldador con un cordón simple, digamos, con una preparación, fíjense, tenemos también que la eficiencia básica es de 80, y si tiene radiografía y si tiene también un tratamiento térmico, fíjense que la junta de una eficiencia básica del 80% pasa a un 0,95%. ¿Eh? Fíjense cómo se incrementa el valor de la eficiencia en función de los controles, ¿no es cierto?, y de las mejoras que se le han hecho. Controles porque se le ha hecho un radiografiado, y mejoras porque en un tratamiento térmico mejora las condiciones, sobre todo las más cercanas a la soldadura, en la zona afectada por el calor que queda tensionada. Entonces, con algunos trabajos extra, digamos, o controles extra, la eficiencia puede mejorar bastante. Esto se utiliza tanto en cañerías como en recipientes. ¿Sí? Es el valor de la eficiencia de la soldadura que ustedes habrán visto por ahí en, en la fórmula, si algunos están más avanzados ya y han empezado con el cálculo de resistencia de espesor. Bien. Bien, no tengo acá abierto el valor que quería mostrarles de fuerza. Es una fuerza, digamos, basada en el cálculo de tracción. Cuando la cañería comienza a dilatarse, si yo supusiera que tengo dos puntos fijos y la cañería no tiene a dónde irse, no tiene a dónde irse porque está metida en dos soportes fijos, ¿sí? Está soportada en dos partes muy fijas. Entonces, ¿qué ocurriría con la cañería? Trataría de dilatarse. Al no poder dilatarse, se comienza a deformar en cualquier sentido, ¿sí? Este valor de la fuerza, perdonen, pero no encuentro el apunte del esfuerzo. Cálculo de flexibilidad. Ahí me abre. No sé si ustedes lo están viendo ahora, no, porque no se los compartí. Ahí está. Bien. Este es el análisis de esfuerzo, y perdonen, pero no he tenido esta semana tiempo de pasarlo, así que bueno, escaneé alguna de las hojas, después se lo voy a pasar como corresponde en un archivo. Ni siquiera tuve tiempo de mandársela a Fernanda para que me fuera pasando algunas cosas de esto. Pero bueno, analizando el esfuerzo por dilatación, es simplemente analizar la ley de Hooke. No sé si ustedes se acuerdan, ¿sí? La ley de Hooke que decía que la tensión era igual a la deformación específica epsilon por E, que era el módulo de elasticidad longitudinal, ¿sí? Eso era lo que se llamaba ley de Hooke y que se daba siempre en el periodo de proporcionalidad en el diagrama de tracción. Bien, fíjense ustedes lo que les decía yo recién. Si tuviésemos una cañería de una longitud L, y si yo tengo soportes que acá podrían ser, suponemos que fuesen bien empotrados, ¿sí? Bien, al sacarle unos del empotramiento, el material va a tender a dilatarse, ¿sí? Debido a la temperatura, obviamente. Esa dilatación va a ser un valor delta L. Por la ley de Hooke, si reemplazamos la tensión, es igual a la fuerza sobre el área. La deformación específica epsilon va a ser igual a delta L sobre L. Y el valor E no varía, que es propio de cada material, el modo de elasticidad longitudinal.
Si acá yo despejo delta L, ¿sí? Despejo delta L, que sería la variación de longitud que voy a tener, lo voy a comparar luego con un delta L que tiene en cuenta un valor muy importante que se denomina coeficiente de dilatación. Ese valor delta L, si yo tengo en cuenta el coeficiente de dilatación, es igual al mismo, alfa, en este caso, por L, la longitud de la cañería, por el delta T. Acá entra el valor de la temperatura, el delta T. ¿Sí? Los coeficientes de dilatación son valores propios de cada material tiene su coeficiente de dilatación, y lo que yo ahora voy a hacer es reemplazar este delta L que yo tenía acá, producto de la dilatación, voy a reemplazarlo por el delta L, función del coeficiente de dilatación y de la temperatura. En este caso, sería el mismo valor delta L. Y yo de acá puedo deducir la fuerza que necesito para volver ese delta L a posición, que sería obviamente la misma fuerza de dilatación de la cañería. Yo acá hago la equivalencia entre las dos fórmulas, igualo los dos delta L, ¿sí? Y despejo la fuerza. Esa fuerza que, producto de la dilatación, va a ser igual al alfa por delta L por A por E. A es el área, E es módulo de elasticidad longitudinal. Acá fíjense ustedes que le he puesto un signo menos, porque en realidad cuando esta cañería quiere dilatarse y no puede, porque se encuentra soportada por algún soporte fijo, lo que hace es comprimirse. Por lo tanto, ese signo menos significa de compresión. Recuerden que para hallar la tensión de compresión era exactamente lo mismo que para la tensión de tracción. La tensión de compresión es igual a la fuerza sobre el área. Exactamente igual. Y cuando tenemos... si quisiéramos saber cuál es el valor de la tensión producto de esa deformación por el delta T, nos va a quedar, fíjense, F sobre A, hago los reemplazos, y me va a quedar igual que la tensión es menos alfa, el coeficiente de dilatación, por delta T por E. Por delta T por E. Fíjense ustedes qué particularidad, en donde en este caso la tensión producida es independiente de la longitud. No se encuentra en la fórmula esta de tensión debida a la dilatación la longitud. O sea, es una tensión dependiente solamente del tipo de material, está representado por el valor E, módulo de elasticidad longitudinal, y el valor alfa, el coeficiente de dilatación. ¿Sí? Y obviamente también tiene la variación de temperatura. La variación de temperatura también influye en el valor de la tensión del material o de la tensión de trabajo del material. ¿Está claro? Cuando nosotros tengamos entonces que sacar un valor de esfuerzo de una cañería dilatada sobre un soporte o, por ejemplo, sobre una brida que está colocada a la salida de un recipiente, nosotros vamos a hacer este tipo de cálculo. Tenemos los dos valores que necesitamos, la fuerza, si queremos calcularla, y la tensión que va a estar sometido el material debido a ese delta T. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a continuar ahora con el estudio de la flexibilidad. Fíjense ustedes, esta es una cañería típica, una cañería tipo L, donde tenemos dos apoyos. Uno, el derecho, y otro acá a la izquierda abajo. Fíjense que esta cañería, cuando toma temperatura, comienza a moverse, ¿sí? Entonces comienza a tener variaciones en sus formas y también en sus tensiones. En las reacciones vamos a tener tanto reacciones en Y como en X. Si hacemos un eje ortogonal, vamos a tener en los dos
en los dos apoyos o en los dos soportes reacciones en X y reacciones en Y. Esto es más o menos un valor que está, digamos, dentro de lo real, cómo se mueve la cañería y cuáles son los valores incluso de momentos flectores que existen. Porque la cañería, al no moverse en un solo plano, al tender a torsionarse, a doblarse, genera momentos, ¿sí? Por ejemplo, un valor interesante en una cañería tridimensional, lo menciono acá abajo, es que respecto de una plana de la misma longitud, es un 30% más eficiente en la flexibilidad, ¿sí? O sea, en un diagrama, una forma tridimensional, la cañería es un 30% más eficiente que una plana, o sea, aquella que se encuentra en un solo plano. Entonces, fíjense la importancia de ustedes de mover un poco esas cañerías, ¿sí? Algunas de las influencias del trazado, ya les voy a mostrar algunos trazados que tengo en otro apunte, pero fíjense algunas consideraciones a hacer con respecto a la flexibilidad, que será más flexible cuanto mayor sea la longitud desarrollada respecto de la distancia entre dos puntos. Lo que les decía yo recién, si tenemos una cañería recta, de un punto a otro punto, seguramente que va a ser de menor longitud que una que tenga algún movimiento tridimensional o en el espacio. Más simétrico sea su trazado. Eso también ayuda mucho, ya lo vamos a ver en una gráfica. Normalmente hay que tratar de que sean simétricas todos los trazados y los recorridos de las cañerías. Cuando también sean menores las desproporciones entre los diversos tramos. Esto de que sea simétrico también lleva a que sean proporcionales el trazado. Eso mejora mucho la flexibilidad. Y mayor libertad de movimiento en la línea. Entonces, esto es muy importante, lo que yo le decía recién de los movimientos, ¿no? Donde no tengamos puntos fijos, donde la cañería haga muchos esfuerzos. Algunas cuestiones que tienen que ver con el pretensionado que ustedes van a escuchar por allí, que es como la palabra dice, es un pretensionado, es decir, se le introduce la cañería en su montaje, esfuerzos contrarios a lo que va a tener en los de dilatación. Por ejemplo, el pretensionado debe ser muy preciso, no es tan fácil de hacer, pero ¿qué ganaríamos con eso? Por ejemplo, si una cañería nosotros la hacemos un poco más corta, y al momento de armarla la estiramos para armarla, es decir, para, por ejemplo, embridar cañería con cañería. Este armado obviamente necesita una serie de aditamentos, ¿no? Necesita prensas, necesita algunos tornillos para estirar esa cañería y lograr la unión final. Cuando esa cañería vaya a dilatarse por causa de la temperatura, lo que va a hacer es esa tensión o pretensión existente de antemano se va a liberar esa tensión y se va a relajar la cañería. Pues justamente las tensiones que nosotros hemos introducido al estirar la cañería son contrarias a las que va a tener la cañería estirándose por la dilatación de la temperatura, o a causa, mejor dicho, de la temperatura. Este pretensado, por ahí lo van a escuchar, se suele utilizar, no es muy utilizado, pero es una maniobra que se suele hacer para introducir en la cañería tensiones de profeso para compensar aquellas tensiones después de dilatación que ocurren debido a la temperatura a la cual la cañería ha sido llevada por justamente necesidad del proceso que uno ha calculado, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver algunas cosas con respecto a la flexibilidad, ¿sí? Nuevamente le pido disculpas porque no he tenido tiempo de pasárselo a un archivo, ya se lo voy a pasar esto. Es un
un apunte, un resumen que yo hice de cálculo de la flexibilidad. Bueno, esto es un poco de lo que les acabo de decir anteriormente, ¿no es cierto? Cuando se calienta la cañería, el pretensado se hace normalmente en frío, porque obviamente es cuando la cañería está en su armado final, ¿no es cierto? Se le suele llamar cold spring, cold spring. Esa sería la denominación en inglés, que por ahí lo van a leer en algunos casos, ¿no es cierto? Las fallas de servicios, ¿sí?, que mayormente se dan en las cañerías, se deben más a tensiones cíclicas que producen fatiga del material, ¿no es cierto?, que a estas dilataciones de la cañería por la temperatura, ¿sí? De todas formas, las tensiones a las cuales trabajará la temperatura, trabajará la cañería, será una temperatura, perdón, una tensión que serían sumadas las tensiones en frío y en caliente, ¿sí? O sea que la tensión admisible del material debería ser mayor a las tensiones en frío de la cañería más las tensiones en caliente de la cañería, ¿sí? Entonces, esa sería la tensión admisible o una comparación entre la tensión admisible y las tensiones en caliente o en frío de la cañería. Bien, este es un desarrollo que vimos recién de la fuerza producto de la dilatación, donde interviene el valor del T, obviamente, y el coeficiente de dilatación del material que utilicemos, que lo hemos denominado como alfa. Bueno, eso es el valor que ya le estuve recién. Bueno, cómo controlar la dilatación, ¿no es cierto?, la deformación debido a la temperatura, algunos casos que les mencioné recién, y la geometría de la línea, que es lo que me interesa ver ahora, la geometría de las líneas. Fíjense que dijimos que la flexibilidad es la capacidad que tiene para absorber las dilataciones térmicas, ¿sí?, y absorberlas por simples deformaciones en los tramos de la línea. Por ejemplo, en este caso, fíjense, si en esta curva yo dejo liberada esa curva, tengo dos puntos fijos, el punto A, el punto C, el punto B, perdón, no lo tengo fijo, ¿sí? Cuando esa cañería comience a dilatarse por efecto de la temperatura, fíjense cómo se va a deformar. Es decir, ese ángulo 90 grados se me va a deformar, el punto B pasará al B', ¿sí? Y la cañería entonces va a tener una deformación que va a ser absorbida por la flexibilidad que tenga la cañería, ¿sí? A su vez vamos a tener reacciones en los puntos de apoyo, vamos a tener reacciones y vamos a tener momentos. Fíjense, por ejemplo, si yo tuviera el mismo caso y tuviera el punto A libre, si dejamos libre el extremo A, la cañería, fíjense cómo se dilataría. Se dilataría el punto B al punto B' y el punto A se movería también lo mismo que se movió el punto B, si tuviéramos el extremo libre. Bueno, es una forma de ir haciendo un estudio, que es lo que puedo liberar muchas veces para no tener tantas tensiones en la cañería dilatada, ¿sí? El pretensionado, bueno, ya lo acabamos de ver. Bien, fíjense, aquí tenemos otro caso. En este caso, vemos cuáles son los momentos flectores. Recién lo que vimos era la deformación de la cañería y ahora vemos los momentos flectores. Fíjense los momentos flectores que tenemos en los extremos y en los extremos fijos y en los extremos móviles, digamos. Tenemos momentos flectores. Fíjense que esos momentos flectores tienen un paso que sería, pasa de un signo de momento a otro por un punto, en donde vamos a tener puntos de una línea neutra donde no tiene momentos flectores, un cambio de signo del momento flector, por lo tanto el momento es cero. Ese momento, o ese punto, mejor dicho, es muy importante determinarlo y calcularlo, porque es un momento donde se pueden colocar los soportes sin que sean sometidos a ningún esfuerzo, porque como ahí no tenemos momento flector, no va a sufrir ningún tipo de esfuerzo nuestro apoyo. Podemos poner entonces un soporte
donde podemos colocar un apoyo y un soporte fijo, porque no vamos a tener esfuerzo alguno. El momento flector ahí es cero. Ese momento flector obviamente se puede calcular, igual que como calculaban las vigas, ¿se acuerdan ustedes? Calculaban momentos flectores, bien, de un extremo a otro, y ese punto geométricamente se puede determinar. Por lo tanto, sería un punto de apoyo. Esfuerzos axiales, tenemos esfuerzos axiales de compresión y de tracción. Este sería el gráfico, esfuerzos axiales, fíjense, sería un esfuerzo, en este caso, del esfuerzo I, y este del esfuerzo X. Esfuerzos axiales. Y esfuerzos de cortes. Esfuerzos de cortes son todos estos entonces esfuerzos normales. El esfuerzo de corte es el que está sometido a la cañería. Entonces, estos estudios se deben hacer por tramos en cada una de las cañerías. Bien. La influencia de la trazabilidad y de la flexibilidad son las mismas que le acabé de mencionar anteriormente. Y acá vamos a algunos gráficos de trazados. ¿De qué manera nosotros ganaríamos flexibilidad en la cañería? Fíjense, un primer trazo, tenemos una cañería que va de un punto a otro, ¿sí? En un solo plano. Bueno, nosotros con algunos de los tips que tendríamos que llevar a cabo sería mover la cañería en el espacio, ¿sí? Fíjense aquí, hemos movido en una dirección y llegamos al mismo punto. Hemos tenido, en este caso, el mismo trazo que el anterior, pero en sentido opuesto, ¿sí? Fíjense cómo hemos aumentado la longitud de la cañería, la hemos movido en el espacio, y eso nos va a ayudar a flexibilizar la cañería. O sea que en este caso sería apropiado, estos últimos dos casos de trazo mejoran las condiciones de flexibilidad de la cañería que este original que teníamos. Lo mismo tendríamos este otro caso que si bien se movía un poco en el espacio, pero estaba en un mismo plano. Fíjense que los puntos de apoyo están en un mismo plano. No así en este caso donde lo movemos en 3 dimensiones a la cañería. ¿Sí? O sea, son algunos ejemplos para que ustedes se vayan familiarizando y ubicando de qué manera mejorar, en este caso, la flexibilidad de una cañería sometida a temperatura. Fíjense en este primer trazo recto, ¿sí? Cómo lo podemos cambiar muy simplemente con un movimiento en el espacio de la cañería. ¿Sí? Los métodos de análisis de la flexibilidad de la cañería, ¿sí? Por ejemplo, en la misma norma, ¿sí? Para sistemas que no están comprendidos dentro de la norma, para los que no están comprendidos en el análisis de la norma, serán analizados, dice acá, por simplificación, aproximación o métodos de análisis apropiados para cada caso específico. Y en estos casos, ¿cuáles serían aquellas aproximaciones o métodos comprensivos de análisis apropiados? Por ejemplo, gráficos. Cálculos gráficos se pueden hacer si no están comprendidos dentro del análisis de la norma. Con cálculo gráfico podremos tranquilamente hacer un cálculo y mejorar la flexibilidad. ¿Sí? Los métodos simplificados pueden ser utilizando algunas configuraciones, ¿sí? Algunas configuraciones, perdón, cuya adecuación al sistema de cañería han sido demostradas. Los métodos comprensivos aceptables de análisis incluyen análisis analíticos y gráficos, que dan una evaluación de las fuerzas, momentos, tensiones, desplazamientos causados. Son métodos aceptables también de análisis de la flexibilidad de la cañería. Y los métodos analíticos van a tomar en cuenta las intensificaciones de tensiones, por ejemplo, de curvas, que hablábamos al principio, ¿se acuerdan ustedes? Y se podrán tomar algunas gráficas o algunas conformaciones parecidas a las que veíamos recién y analizarlas analíticamente. Las tensiones admisibles, ¿no es cierto?, combinadas para una flexibilidad, va a ser igual, como está en esta fórmula,
a un valor, ya vamos a ver, valor de intensificación F, multiplicado por un valor de 1,5 S sub C, que es el valor de tensión en frío, más 0,25 por el valor de la tensión en caliente del material. Entonces, esa sería la tensión admisible que nosotros no debemos sobrepasar en la flexibilidad combinada que se da por esfuerzos derivados de la dilatación de la cañería. El factor de reducción de tensiones, ¿sí?, para servicios cíclicos es un valor F. Y las tensiones de material en frío y tensión de material en caliente. Y SA pasaría a ser nuestra nueva tensión admisible debido a la nueva configuración y dilatación de la cañería. Este valor de F, acá yo le he transcrito algunos valores de F para ciclos, para poder tener idea de una vida útil de la línea, de la cañería. ¿Sí? Tenemos menos de 7.000 ciclos o menos, el valor F es 1. Para 14.000 ciclos o menos, 0,9 y así sucesivamente. Para que ustedes tengan alguna idea de ciclos, por ejemplo, 7.000 ciclos es aproximadamente un ciclo por día durante 20 años. Un ciclo por día durante 20 años nos da este valor de 7.000 ciclos para un factor F de intensificación o reducción, digamos, de vida, de reducción de tensión, perdón, para servicios cíclicos. ¿Sí? Entonces, con esto ustedes están en condiciones de obtener una tensión admisible y compararla con la tensión admisible del material. ¿Bien? Por ejemplo, el valor obtenido de la tensión admisible S sub A, ¿sí?, debe ser menor que el 25% de la tensión de rotura especificada, mínima de rotura especificada del material. Debe también ser menor que el 25% de la tensión mínima de rotura obtenida por ensayo a temperatura de trabajo. Debe ser menor que el 62% del límite elástico de la temperatura obtenida en ensayo. ¿Sí? O un promedio conservador de las tensiones que producen un escurrimiento o creep del 0,01% en 1000 horas, obtenido en forma experimental. O un quinto valor, el 60% del promedio o el 80% de la tensión mínima de rotura en 100.000 horas de trabajo, como datos empíricos, o con datos empíricos. Esto es muy importante, entonces, si se corta, que nos está faltando un minutito, nos vamos a conectar un ratito más, ¿saben? Entonces, nosotros obteniendo ese valor de SA derivado de la dilatación de la cañería, tenemos que compararlo con estos valores de tensiones, que son datos comparables con la tensión admisible del material que hemos seleccionado. ¿Sí? Bien, otro cálculo de tensiones combinadas son los derivados y los que tienen en cuenta los momentos flectores resultantes de los movimientos de las cañerías. Vamos a tener entonces que este valor de tensiones combinadas resultante va a ser igual a raíz cuadrada de la tensión resultante normal debido a la flexión y más 4 veces la tensión derivada de la torsión producida por el movimiento al cuadrado. Todos estos valores de momentos flectores y momentos de torsión resultante se pueden obtener aplicando obviamente momentos torsores y momentos flectores. Los llegamos a esta fórmula y obtenemos lo que sería la tensión resultante combinada de estos momentos. Valores entonces como Z sub 0, que es el momento